Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación, cultura y sociedad. En el día de hoy vamos a continuar en nuestra unidad 3 y vamos a comenzar a ver, así como veníamos viendo la identidad y la identidad cultural, vamos a comenzar a ver otra cuestión también relacionada con la identidad y la cultura, que es el tema del territorio. ¿Cómo afecta el territorio, cómo afecta el lugar donde vivimos, si es que afecta de alguna manera, a nuestra cultura y por lo tanto a nuestra identidad? Y a su vez vamos a ver también otro tema que continuaremos profundizando en lo que queda de esta unidad, que es las diferencias culturales, los diferentes tipos de culturas. Así que bueno, vamos a ir con nuestra presentación. Les recuerdo que estamos en la unidad número 3, llamada Identidad y Diversidad Cultural. ¿Es posible eliminar los estereotipos? Y el título de nuestra clase de hoy sería Territorio, Identidad y Diferencias. Así que bueno, comencemos. Vamos a ver un concepto muy importante que es el determinismo geográfico. Eh, Hay que tener en cuenta que la cultura es un producto histórico, es decir, que tiene que ver por un lado con el espacio y por otro lado con el tiempo, ¿sí? Con estos dos factores que se relacionan constantemente y que hacen justamente que la cultura sea de una u otra manera. Si va a depender del lugar y el momento histórico en el que estemos, la cultura que haya en ese lugar y en ese momento, valga la redundancia, si en la comunidad en verdad que está viviendo ese momento en ese lugar en particular. O sea que de cierta forma el territorio, el lugar donde una comunidad se desarrolla, ya podemos empezar a pensar que va a tener alguna influencia sobre su cultura, al igual que el tiempo, que es la historia, el momento histórico en el que se desarrolla esa comunidad. Sin embargo, el determinismo geográfico lo que afirma es una teoría, ¿sí? Así como habíamos visto el evolucionismo o el darwinismo social, bueno, el determinismo geográfico es otra teoría que también estudió la cultura, pero que lo que afirma es que el medio condiciona a las culturas, es decir, que el territorio, el lugar que ocupe una comunidad puntual va a determinar la cultura que va a tener esa comunidad. Y esta teoría en realidad no es válida, no es correcta, porque está generada desde el etnocentrismo europeo, ¿no? Los europeos que dijeron, bueno, los que ocupan nuestro territorio van a tener determinados rasgos culturales, van a tener una cultura superior, y los que ocupen otros territorios, bueno, si son de África van a tener determinada cultura, si son de América tendrán otra, pero siempre pensándolo desde una mirada prejuiciosa y con estereotipos. ¿Por qué? Porque está basada justamente desde el etnocentrismo europeo. Recuerden que el etnocentrismo hace referencia a la idea de que la cultura propia es mejor o superior a las demás en diversos aspectos. Bien, hay que tener en cuenta entonces que sí, efectivamente las comunidades a lo largo del tiempo fueron influidas por el medio geográfico, por el territorio y las características del territorio que lo habitaban. Pero esto no determinaba exactamente a la cultura y no era el único factor que iba a influir o que influye sobre la cultura de cada comunidad. Por ejemplo, pensemos, como les puse acá, en la provincia de Buenos Aires, un territorio amplio, pero que si lo comparamos con el resto del mundo es pequeño, y que a su vez tiene características geográficas similares a lo largo y ancho de toda su área. Es principalmente una llanura, si hablamos de geografía, tiene algunas sierras y tiene una zona costera, pero bueno, eh, no hay mayores diferencias. Sin embargo, dentro de ese territorio que tiene las mismas características geográficas, eh, se da una diversidad de culturas impresionante. Solo para dar un ejemplo, tenemos cultura urbana versus cultura rural, tenemos el tango como producto cultural versus la cumbia, y así podríamos nombrar millones de ejemplos, porque dentro de la provincia de Buenos Aires conviven muchísimas culturas, y sin embargo el territorio es el mismo. Entonces ahí ya estamos viendo que esto que planteaba el determinismo geográfico, de que el medio iba a determinar la cultura de una comunidad, está quedando, eh, es una teoría que es errónea, ¿sí? Que no alcanza a definir realmente cuáles son los componentes que determinan cómo es una cultura. Sí tener en cuenta, como les puse acá, que a lo largo del tiempo las comunidades son influidas por el medio geográfico que habitan, porque, como vimos, la cultura tiene que ver con el espacio y con el tiempo, ¿sí? Es histórica.
pero no lo determina absolutamente, sino que simplemente influye en algunos aspectos. Actualmente conviven dos visiones, ¿sí?, referidas al territorio y a las culturas. Por un lado, hay una visión que indica que la vida del ser humano está circunscripta por la cultura y el lugar donde nació, o sea que la vida del ser humano va a tener ciertas características que adoptó directamente del lugar y de la cultura en el que nació. ¿Sí? Que no va a ser el mismo tipo de vida que tenga una persona de la provincia de Buenos Aires que una persona de Salta o que una persona de España. Sin embargo, hay otra visión que indica que todos tenemos la misma posibilidad de compartir una misma cultura porque con la globalización, que es este fenómeno que ya mencionamos varias veces a lo largo de la materia, comienzan como a desaparecer los límites territoriales, ¿no? Con la ayuda de los medios masivos de comunicación y el desarrollo de las telecomunicaciones y del transporte intercontinental, eh, es mucho más fácil estar comunicados con otros países, con otros continentes, con otras culturas distintas y conocer sus costumbres, perdón, sus costumbres, sus tradiciones, diferentes características que vamos también adoptando, ¿no? Otras comidas que comenzamos a conocer y adquirir y que si no hubiera sido por la globalización, por este fenómeno que permite comunicarnos con otras partes del mundo, nunca hubiéramos conocido. Así que estas dos visiones, que podrían ser de alguna manera antagónicas, conviven en la actualidad, porque sí es verdad, por un lado, depende del lugar y de la cultura donde hayamos nacido, nuestra vida va a ser diferente a la de los demás. Pero a su vez, tenemos contacto con el resto del mundo y adoptamos ciertas cuestiones culturales que pertenecen a otras culturas y que las vamos tomando y que las vamos haciendo propias. Así que como les puse acá abajo, ambos fenómenos o ambas visiones se producen en la actualidad. Ahora, hay otro concepto importante que tiene que ver también con esta cuestión territorial, que es el neocolonialismo cultural. Este neocolonialismo cultural, como habíamos visto, digamos, el colonialismo era este proceso a través del cual principalmente, bueno, en el caso de América, España llegó a colonizar el territorio y convirtió a la cultura originaria en base a la cultura europea, ¿no? Fue influyendo, produjo ese proceso de deculturalización y aculturalización que trabajamos la clase pasada. Eso fue hace muchísimo tiempo. Sin embargo, en la actualidad sigue habiendo diferentes tipos de colonizaciones un poco más pequeñas, pero que se siguen produciendo. Y eso le llamamos neocolonialismo cultural. Este concepto entonces tiene que ver con el intento de uniformar a las culturas de acuerdo con el criterio que las clases dirigentes consideran válido. Entonces, por ejemplo, la clase dirigente argentina quiere tener un país con determinadas características, bueno, va a tratar de que todos los pobladores del país tengan una cultura uniforme, tengan una misma cultura, se sientan parte de un mismo grupo, ¿sí? Tengan una misma identidad nacional. Sin embargo, en este intento de uniformar, se produce cierto colonialismo interno. ¿Y qué es ese colonialismo interno? Bueno, no darle tanta atención o no respetar, de hecho, las culturas propias de ciertos grupos minoritarios como podrían ser los pueblos originarios, ¿no? Y relegarlos a ciertos territorios menores a los que les pertenecen realmente, o no reconocer su bandera como, o su idioma como bandera oficial o como idioma oficial, ¿sí? Relegarlos a pequeños territorios y pequeños lugares donde pueden desarrollarse como una comunidad que casi no parecía como que ni siquiera pertenece a la Argentina. De hecho, muchos pueblos originarios no se consideran argentinos porque estaban desde antes de que se formara la República. Entonces, bueno, ahí vienen estos choques y estos cruces eh, que se tratan de allanar a través de procesos que en realidad terminan siendo violentos, como el colonialismo interno. A partir de esto podemos preguntarnos, ¿hay diferentes culturas en una misma sociedad? Bueno, en realidad sí. Existe un fenómeno que también que se llama multiculturalismo y que nos permite, a partir de este concepto, darnos cuenta que
hay diferentes culturas en la misma sociedad, ¿sí? Y las diferentes culturas conviven constantemente y son muchas. Eh, el multiculturalismo implica adoptar entonces las diferencias culturales entre distintos grupos de personas y respetarlas, ¿sí? Considerar las diferentes culturas, respetarlas, permitir que convivan. Esto no solo es una política, no solo debería ser una política del Estado, sino que es algo que nos afecta a todos como individuos que vivimos en una sociedad, digamos, implica no discriminar al otro por la cultura que sea, ya sea porque es un inmigrante de otro país, o porque proviene de un pueblo originario, o porque le gusta una música que a mí no. ¿Sí? Todos esos aspectos recuerden que hacen a la cultura también. Implica también el multiculturalismo propiciar el respeto y el conocimiento de los pueblos y sus diferencias. Bueno, un poco esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Respetar al otro, respetar las diferencias, convivir. Y a su vez tener una mirada más abierta y amplia, reconocer que nuestra cultura no es ni la mejor ni la peor, que simplemente es una más que está en el medio de muchas otras culturas. A partir de este concepto de multiculturalismo que nos permite darnos cuenta de que en una sociedad hay más de una cultura que convive, podemos detectar algunos otros conceptos que nos van a servir para pensar la sociedad. Tenemos, primero que nada, el concepto de subculturas, que hace referencia a esta idea de que dentro de una cultura amplia hay diferentes culturas más pequeñas propias de determinados grupos. Y luego podemos tener dos conceptitos más a partir de esta idea también. Por un lado, la cultura letrada, que tiene que ver con lo referido a la formación intelectual de las culturas dominantes. Se relaciona al culto con el erudito. ¿Qué quiere decir cultura letrada? Es esta idea que en realidad es errónea de relacionar la palabra cultura con algo elevado intelectualmente. Por ejemplo, nosotros en algún momento habíamos visto el ejemplo de las obras de teatro, ¿no? Ir a ver una obra de Moria de Gazán tiene menos valor cultural para el imaginario colectivo, ¿no? No digo que lo tenga en serio, pero se supone que tiene menos valor cultural que ir a ver una ópera. Bueno, esto es erróneo, digamos, todo es cultura, serán diferentes subculturas a la que pertenezca cada género, pero no deja de ser un bien cultural, una obra de teatro, sea quien sea que la protagonice y sea que sea de lo que se trate. Pero bueno, justamente por ese error de considerar a algo más elevado intelectualmente como cultura y el resto de las cosas no, es que surge este concepto de cultura letrada. Entonces, lo elevado intelectualmente va a quedar relegado a este concepto de cultura letrada, y por otro lado, lo más marginado, lo más distintivo de grupos sociales puntuales, o aquella cultura que nace desde el pueblo, va a comenzar a tener el nombre de cultura popular. ¿Sí? Entonces vamos a tener a la cultura letrada por un lado y a la cultura popular por el otro. Y por último, tenemos lo que se llama cultura de masas, que no hay que confundirla con la cultura popular, porque si bien no tiene tanto que ver con la cultura letrada, porque no tiene que ver con lo elevado intelectualmente o con el eruditismo, tampoco tiene tanto que ver con la cultura popular, porque no surge del pueblo, no surge del individuo. La cultura de masas surge de las industrias culturales. ¿Qué son las industrias culturales? El cine, la televisión, la radio, los diarios, ¿sí? Todas aquellas empresas productoras de bienes culturales, de películas, de programas de televisión, de noticias, de programas de radio, de música. Las discográficas también son industrias culturales. Entonces, la cultura de masas es producida y difundida por grandes centros económicos y de poder, a diferencia de la cultura popular, que es producida por las bases, no por el pueblo. Y el acto cultural, en el caso de la cultura de masas, ya deja de ser simplemente un acto cultural para convertirse en un valor de cambio. ¿Sí? Se convierte en algo que se puede comprar y que se puede vender a determinado precio, se convierte en un producto. Por esto también la cultura se estandariza y se degrada, porque lo que venda se va a seguir produciendo y se va a seguir reproduciendo de la misma manera, mientras que lo que no resulte económicamente rentable se va a dejar de producir. Por eso se dice que se estandariza, porque se comienza a hacer todo igual en base a lo que rinde económicamente, y se degrada porque también por esto mismo, ¿no? Porque lo que no vende, quizás porque es
difícil de comprender o porque es lo que simplemente es valorado por pequeños grupos, se deja de hacer, ¿sí? Y se comienza a hacer algo cada vez más fácil de consumir, por decirlo de alguna manera. Bien, hasta acá llegó la parte de la explicación de la clase de hoy, y ahora lo que les voy a pasar a explicar serían las consignas de la clase. Vamos a volver a lo que hacíamos al principio, hacer un trabajito un poco más de redacción en este caso, porque me parece que el tema se presta para eso. Así que les voy a compartir las consignas para poder explicárselas bien. Van a tener que leer, en este caso, las páginas del Manual de Editorial Maipue, desde la 87 hasta la 98. La aclaración que les hago, que estas yo se las hice en algún momento y se las vuelvo a recordar. Yo seleccioné este texto porque están muy bien explicados los conceptos de una manera clara y como es un manual escolar, está hecho para su nivel, digamos, está hecho para que lo puedan comprender a estudiantes de quinto año, obviamente con la ayuda del docente, por eso también el video. Sin embargo, muchos ejemplos de este texto y puntualmente de estos temas que van a trabajar están un poco relacionados a cierta ideología política, ¿sí? Son ejemplos muy subjetivos. Obviamente es un texto y como todo texto está escrito está escrito, perdón, por seres humanos y todo lo que está hecho por seres humanos tiene una carga ideológica porque ese ser humano que lo hace piensa de determinada manera. Entonces, léanlo, presten atención, pero también tengan una mirada crítica sobre el texto, ¿sí? Quédense, sí, con la parte teórica, con las explicaciones conceptuales, pero cuando leen un ejemplo, es posible que no estén de acuerdo con la idea que presenta ese ejemplo y también lo pueden plantear, ¿sí? Sean críticos, no consideren que todo lo que está escrito está bien o que está mal, pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, tengan en cuenta eso. Bien, ahora sí vamos con las consignas. Lo primero que van a hacer es escuchar, que acá no lo puse, se los voy a poner en la otra parte de la consigna en las que yo les mando por mensaje, les voy a poner el link, tienen que escuchar una canción de Soledad Pastorutti que se llama La Viajera. Y a partir de esa canción y de la teoría van a tener que responder a estas 4 preguntas. Las preguntas son pocas, pero sí me interesa que las respuestas estén bien nutridas de teoría, o sea que además de sus propias ideas y de la relación que van a tener que van a ver que tienen que hacer entre la canción y la teoría, ustedes puedan explicar el concepto. Punto 1 entonces. En el texto se menciona que podríamos hablar de una doble valoración en la relación entre territorio y cultura. Lo que yo les pregunto ahora, esa es una frase que está en el texto. Si ustedes la buscan, van a poder leer un poco más que igual la van a encontrar cuando vayan leyendo, ¿no? Y ahí va a estar la explicación de fondo que les va a servir para justificar esta respuesta. Porque la pregunta es, ¿crees que la letra de esta canción tiene más que ver con la valoración positiva o con la valoración negativa de esta relación entre territorio y cultura? Me responden, en base a lo que lean, con cuál de las 2 valoraciones creen que se relacionó la canción y justifican su respuesta a partir de la teoría. O sea, me dicen, ¿por qué considero que la canción tal, tal, tal y tal cosa? Punto 2. ¿Crees que la letra de esta canción refleja al neocolonialismo cultural? ¿Por qué? O sea, la letra de la canción muestra esta idea de que las clases dominantes buscan uniformar a toda la sociedad o no. Y explican por qué. También en base a diferentes cuestiones puntuales que encuentren en la letra de la canción y que les permitan darse cuenta de si refleja el colonialismo cultural o no, y el por qué, a su vez, lo van a explicar a partir de la teoría, ¿no? Explicando qué es el neocolonialismo cultural. Punto 3. Si escuchamos la letra de la canción, se mencionan varias comunidades. Van a ver que se escuchan diferentes nombres de comunidades o también de territorios, de zonas geográficas. ¿Cuál sería en este caso la cultura y cuáles serían las subculturas? O sea, de todo eso que se menciona, ¿cuál sería la cultura y cuáles serían los otros grupitos, las subculturas? Eso sí lo van a sacar meramente de la canción.
Y por último, considerando a la canción como una pieza cultural, ya más allá de su letra, más allá de su contenido, ¿dirías que pertenece a la cultura letrada, a la cultura popular o a la cultura de masas y por qué? Lo mismo, en base a la teoría van a responder si, a cuál de las tres consideran que pertenece y el por qué lo explican, bueno, extrayendo un poco de la teoría que está en el texto y de su propia impronta y mirada crítica. Bueno, y acá terminaríamos, se entrega la próxima clase, como siempre que tienen una semana para realizarlo y cualquier duda me van a poder ir consultando. Bueno, les mando un saludo y hasta la próxima.